Padre Dios, amados hermanos, un gozo y es un gran placer de estar reunido aquí con ustedes para glorificar el dulce y majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí reunidos como iglesia, donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está allí. Estamos reunidos como iglesia. Esta es una asamblea de llamado. Dios a nosotros nos llamó, pero nos llamó por el Evangelio. Y a través del Evangelio nos hemos allegado a Dios. Nos vino el ministerio de la reconciliación. Y al ser reconciliado con Dios, Él nos da la capacidad y la libertad plena de la salvación. No estamos predicando dogma, ni defendiendo ningún tipo de dogma como lo hacen algunos, católicos, protestantes, que se ponen atrás discutiendo necedades. Estamos reunidos como pueblo del Altísimo, como una nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. El Señor nos llamó con llamamiento santo. Nos llamó no para sacarnos del catolicismo romano, para llevarnos al error, no. Nos sacó de Babilonia la Grande y nos ha traído a la comunión de su Hijo Jesucristo. Solo Cristo salva, solo Cristo redime. Estamos confiados en Él, estamos confiados en su palabra, estamos confiados en su poder. Solo su poder es lo que nos liberta, nos da entendimiento. Hemos recibido entendimiento de lo alto. Hemos recibido también revestimiento de lo alto. Y ese revestimiento es el poder, la dinámica, la acción del Espíritu de Dios. Porque sin la acción del Espíritu de Dios estamos totalmente perdidos y alejados de la verdad, aunque creamos en la Biblia. Porque hay mucha gente que cree en la Biblia. Hay mucha gente que estudia la Biblia. Y hay muchos que creen ciegamente algunos puntos de la Biblia. Pero si ahí no hay acción del Espíritu de Dios, es en vano. Si ahí no está el poder del Espíritu Santo actuando, es algo totalmente en vano. Ahí se cumple lo de la Virgen Fatua, que tenían la lámpara. La lámpara es tipología de la palabra de Dios, pero no tomaron consigo aceite. Es decir, no hay una evidencia real. Sin el Espíritu Santo no hay evidencia real. Usted puede leer mucho la Biblia, estudiarla, pero si ahí no está el impacto, la acción del Espíritu de Dios, usted está perdido. Perdido porque hay gente que cree que la Biblia es un libro como la lámpara maravillosa de Aladino. No. Ya Cristo dijo aquí que el que tiene algo no siendo de Dios, se le quitará. Y el que tiene, se le dará más, porque ese tiene la gracia de Dios. El que no tiene la gracia de Cristo, el que no ha sido llamado por Cristo para esta salvación gloriosa, entonces, y tiene la palabra, cree en la palabra, todavía está perdido. Porque cuando el Señor, antes de ascender al cielo, Él dijo a sus discípulos: quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Él estaba hablando del Espíritu Santo. Se lo dejó a ellos, dijo: no dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Dice, Él enviaría el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces es importante una acción del Espíritu. Si el Espíritu de Dios no interviene, ahí hay error. Donde usted ve que no hay una docilidad a la palabra escrita, allí no está el Espíritu de Dios. Donde se ven manifestaciones que riñen contra la autoridad infalible de la Biblia, allí no está el Espíritu de Dios. Donde se ven ciertas tradiciones, ciertas costumbres
ciertas doctrinas y ciertas normas que no están de acuerdo al mensaje escrito, a la revelación de Dios, allí no está el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios habita en la iglesia, en la novia, no una institución eclesiástica visible, no. El Espíritu que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mire bien, tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo aquí en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan, del apóstol Juan, el discípulo amado. Aquí en su Evangelio, el apóstol Juan escribió este Evangelio, pero está hablando el Señor Jesús. Una experiencia entre Jesús y un religioso de su época. Este religioso es Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre tenía conocimiento de la Torá. Este hombre tenía la palabra de Dios externamente, no internamente. Porque no se confunda, hay dos formas de tener la palabra. Usted la puede tener internamente y usted puede tenerla externamente. Externamente ponía remedio nuevo en paño viejo, ese es externamente. Pero cuando es internamente, ya viene siendo la obra del Espíritu Santo, es decir, insertando la palabra en tu corazón. Dice la palabra que la palabra se siembra en el corazón, eso es interno. Pero si la palabra nada más se oye intelectualmente, ese es algo externo. Y la mayoría de las personas tienen conocimiento, tienen convicción externa de la autoridad de la Biblia, pero no tienen convicción interior de lo que es la autoridad de la Biblia. Porque en la autoridad interior, allí está el Espíritu de Dios, en lo interior. Porque el único que tiene la potestad de sembrar la palabra en el corazón del hombre es el Espíritu Santo, nadie más. Nadie, solo Él siembra la palabra. Hay dos formas, externa e interna. Mucha gente tiene la palabra de Dios externamente. Allí no hay cambio, allí no hay transformación espiritual, sino transformación moral externa. Bueno, así se diría en la antigua ley mosaica. Se vivía externamente, se pecaba externamente, pero Cristo trajo esto a la realidad. Si alguno mirare a una mujer, óigase bien, y ya la condición del corazón ha pecado, exacto, Cristo nos trajo más allá, porque la ley nada más juzgaba lo externo, la ley no juzgaba internamente, sino lo externo. Estoy hablando de la ley mosaica. Ahora bien, en la gracia, el Señor sacó a luz pública la interioridad del ser humano, del ser humano. Mire bien, y aquí tenemos un diálogo entre Nicodemo, un maestro de la ley que simpatizaba con Cristo, simpatizaba con el Señor. Él creía en el Señor, pero él lo creía según la vista de sus ojos, no según el entendimiento de Dios. Porque él le dice al Señor Jesucristo: sabemos que ha venido de parte de Dios como maestro, porque las señales que tú haces no las hace nadie sino Dios en él. Él estaba reconociendo a Jesús un maestro, alguien enviado por Dios. Y a pesar de que él tenía las escrituras, ellos tenían la Torá, ellos tenían la escritura de los profetas, ellos no podían ver en Jesús el Mesías, no podían ver en Jesús el Cristo de las escrituras. Nicodemo no lo vio así. Nicodemo simplemente lo seguía a él porque veía las señales, porque Dios educó a Israel
a través de las señales. Entonces, al ver las señales decía, este hombre no puede ser alguien falso. Este hombre tiene que ser un enviado de Dios, porque en él se le ve las señales se ven en él. Ahora bien, Jesús, al escucharlo, Cristo plantea algo mucho más allá del entendimiento de lo que Nicodemo tenía en la Torá, o la percepción que Nicodemo tenía en Jesús. ¿Dónde llegó Cristo? ¿Dónde implantó Cristo? Su palabra de revelación. Él está revelándole a Nicodemo su condición espiritual. Cuando le dice Nicodemo, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Maestro, un simple maestro. Él vio en Jesús. No vio en Jesús el cumplimiento de la profecía. No lo vio en él. Ahora bien, entonces Cristo le responde por su condición espiritual. De cierto te digo, en verdad te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, tú no puedes visualizar quién yo soy, porque tú no conoces el reino de Dios. Tú no ves mi figura, tú no me has visto en las escrituras. Eso es lo que se entiende, porque al nacer de nuevo se ve el reino de Dios. La visión tuya ya es clara. Oye, pero ese Jesús de Nazaret, que nació de María Virgen, Él es el Cristo. ¿Quiénes sabían esto? Los publicanos, Pedro, Juan, estos discípulos que eran del vulgo, que no sabían nada de la Escritura, pero sí escuchaban que vendría el Mesías, que vendría el que habría de venir. Ellos escuchaban, ellos estaban creyéndole. Aún la mujer samaritana, ella dijo, cuando venga el Cristo, Él nos declarará todas las cosas, pero ella vio en Jesús ese perfil, porque al ver a Jesús, al oír a Jesús, ella se dijo, ¿no será este el Cristo? ¿No será Él el Cristo? Por eso fue que ella dijo, cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. A ella, a una mujer con reputación dudosa. Dios no mira esas cosas. Dios mira la vocación de Cristo para salvar a los pecadores. Yo no he venido a buscar justo, sino pecadores al arrepentimiento, dijo Jesús. Y estaba buscando a los pecadores para que se arrepintieran y creyeran que Él es el enviado del Padre. Él es el que había de venir. Ahora bien, Jesús le plantea a Nicodemo palabras que tienen sentido terrenales, pero van más allá del sentido natural, que Nicodemo no pudo entender. Nicodemo le explicó, Nicodemo razonó, Nicodemo conjeturó. ¿Cómo puedo yo, si siendo un hombre viejo, entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Luego Jesús le responde, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios. La palabra dice que por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es el espíritu que nos llama, que nos trae a Cristo, que nos hace entender el misterio de la cruz. Es el que nos da testimonio real que Jesús existió, que fue a la cruz, que las escrituras son reales, que las escrituras son confiables. Esa es obra del Espíritu de Dios, no de nadie. Cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Te lo está diciendo. Tenemos la palabra, lo tienen los católicos, pero están perdidos, porque no está el Espíritu de Dios en ellos. No está, no hay esa docilidad. El Espíritu nos hace ser dóciles. Él nos trae a la gracia por la palabra, el poder de la palabra, la virtud de la palabra, porque la palabra misma dice: conocerás la verdad y la verdad te libertará. Solo en la palabra de Dios hay vida. ¿Cómo es posible que los católicos insensatos andan diciendo que es una herejía la sola escritura? ¿Cómo va a ser? Son gente insensata, enfatuada, lejos de Dios. No entienden el plan ni el propósito salvífico de Cristo. No lo entienden. Es un irrespeto decir que la sola escritura es herejía. Se está llamando herejía al Espíritu Santo, porque Él a nosotros nos hace ser dóciles a la palabra. Mire bien, mire bien, mire bien esto. Las opiniones humanas, hay errores. El hombre opina, el hombre abre religión y culto y hay errores. ¿Qué libro me garantiza a mí si yo estoy salvo o perdido? ¿Qué libro me encamina a mí a la justicia de Dios? ¿Qué libro me hace ver y entender la maravilla de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo Él es? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo yo hacer para ser redimido? ¿Qué me espera más allá de esta vida? ¿Dónde está la respuesta? En los dogmas católicos, falso. En los dogmas protestantes, falso. En los dogmas evangélicos, falso. Únicamente on the Holy Scriptures, en las Santas Escrituras, ahí está la respuesta. Mire, ahí te dice a ti tu camino, mi camino. Y te habla Dios diciéndote: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Mire bien, Dios hablándole al hombre a través de su palabra escrita. ¿Qué es lo que siembra el Espíritu Santo en el hombre? La palabra. Es la sola escritura. Esos católicos insensatos, hijos del diablo. Es la palabra. Es la sola escritura. Es donde Dios habla, donde Dios le enseña al hombre su camino. Aquí lo dice: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Tipología de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, no los dogmas. Protestantes y católicos no, ese invento del hombre. Cristo mismo le dijo a los doctores de la ley: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. Eso hace la Iglesia Católica. Ahí no hay que discutir. Esto es indiscutible. La sola palabra de Dios salva. La sola palabra de Dios libera. La sola palabra de Dios transforma. La sola palabra de Dios vivifica. Dios es glorificado en su palabra. Dios es glorificado en su palabra. Solo en su palabra está la verdad, está la respuesta a todo nuestro interrogante. En su palabra es la desgracia grande del hombre, es ignorar las escrituras. Con razón el Señor dijo: ustedes fuercen la escritura, ustedes invalidan la palabra de Dios por su tradición. Y eso es, cuando se dice que una herejía, se está insultando al Espíritu de Dios. Se insulta al Espíritu de Dios de una forma terrible. Se le insulta. Mire bien a decir eso, porque ¿qué es lo que siembra el Espíritu Santo? La palabra. Es la palabra. Conocerán la verdad y la verdad que libertará. Es la palabra la que libera.
Satanás con el escrito está, con la autoridad de la palabra. Los demonios huían en la boca de Jesús por la autoridad de la palabra. Huían los demonios. Es la sola palabra, la autoridad de ella. Mire, la gente que se expresa así son gente atada, son gente esclavizada, son gente engañada, son gente confundida, son gente que están alejada de Dios. Cuando hay una irreverencia como esa, significa que no conocen al Espíritu de Dios. No lo conocen, porque el Espíritu Santo nos hace ser dóciles a la palabra. El hombre nace de la palabra. El creyente redimido nace de la palabra. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Te lo está diciendo. Solo la palabra libera. Solo la palabra transforma. Dios es conocido en su palabra, entendido en su palabra. Mi palabra no torna vacía, se hará lo que yo quiero y yo la hago próspera. Es su palabra, ninguna más. Yo seguiré martillando y golpeando a aquellos infatuados e insensatos que andan diciendo que es herejía, que me lo prueben. No pueden probarlo. Porque dice la Escritura, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Yo testifico y digo, ni como ex católico, lo digo, yo estaba perdido en ese culto babilónico. ¿Cómo llegué a conocer a Dios? A través de su palabra, a través del Evangelio. Pablo dijo aquí, el Evangelio es poder de Dios para salvar. Entonces, ¿qué se entiende? El Evangelio es la sola Escritura. El Evangelio, Dios habla, porque en el Evangelio se descubre la justicia de Dios, no en las tradiciones católicas ni protestantes. ¿Cuál es esa justicia? Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra salvación. Su justicia se revela a través del Evangelio. Dios no quiere que nadie lo ayude a Él. Dios no quiere tus dogmas. Dios no quiere tus doctrinas erradas. Porque esos dogmas y esa doctrina invalidan la palabra de Dios. ¿Por qué? Por sus tradiciones. Ustedes invalidan la palabra por sus tradiciones. Mire bien. Entonces toman la palabra y hay una perdición eterna. Amados hermanos, hay dos formas, como se dio al principio de esta predicación. Hay una evidencia de la Escritura externa. Produce efecto externo, intelectual, en el pensamiento humano y en la conciencia humana externa. Pero hay algo más poderoso en la palabra cuando ella penetra en el corazón. Esa actividad, esa obra la tiene en sus manos el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, lo que ha nacido de la carne es el hombre en su mente natural, lo entenderá todo natural, lo mirará en su natural. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿por qué estamos reunidos como iglesia? ¿Por qué somos creyentes? Por la palabra, la sola Escritura. ¿Cómo nos trajo Dios? Por la sola Escritura. ¿Cómo hemos sido libres? Por la sola Escritura. ¿Cómo entendemos su plan, su propósito eterno? Por la sola autoridad de la Escritura. Aquí lo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí no entra dogma, ahí no entra tradiciones, ahí entra la autoridad máxima. Nosotros creemos en la infalibilidad de las sagradas Escrituras. Óigase bien, y creemos que solo a través de ella Dios se da a conocer, solo a través de ella Dios se da a entender.
Solo a través de ella Dios nos da a conocer el camino que tenemos que seguir. A través de ella Dios nos revela lo que hay en nuestros corazones. La palabra es un espejo que nos revela lo que hay en los corazones. Ahora bien, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Quién está muerto espiritualmente? El hombre. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el momento que la palabra se predica, en el momento que el Espíritu Santo, en aquel vaso regenerado, pone la exposición de la palabra, escuchamos la palabra que es vida, nosotros estamos muertos espiritualmente en delitos y pecados. ¿Qué hace la palabra viva? Ella va penetrando donde está el problema. Cristo dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, etcétera, etcétera. Dice Cristo. Ahora bien, también Cristo dice en su palabra santa que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Si el problema es en el corazón, ¿qué tiene que hacer la palabra? El poder que emana de la palabra. La palabra manipulada por el Espíritu Santo produce un efecto interior, no exterior, no intelectual, no, interior. Ahora bien, porque el intelecto del hombre es una mente carnal, el intelecto del hombre es una mente natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque se examinan espiritualmente. Lo que nace de la carne, carne es. Los que están en la carne son hombres naturales, no entenderán las profundas verdades de la Biblia. Solo una persona irreverente, oiga bien, se puede expresar así. Una persona que no ha llegado a conocer a Dios. Cuando tú llegas a conocer a Dios, tú te deleitas en su palabra. Aquí lo dice: abre mis ojos. Tiene muchos católicos que abren los ojos, muchos protestantes, muchos evangélicos. Abre mis ojos y entenderé las maravillas de tu ley. Pero ¿dónde están esas maravillas? En la Sagrada Escritura. Ahí están esas maravillas de Dios. Mire bien, dame entendimiento. Cristo le abrió el entendimiento a sus discípulos para que entendiesen las Escrituras. Ahí está, las Escrituras, no tradiciones. Él censuró a los doctores de la ley. Como hoy día hay personas que tienen la Biblia por un lado y tienen sus tradiciones por otro lado, pero le prestan más importancia a sus tradiciones que a la bendita, poderosa y autoritativa palabra de Dios. Ahora, hay que ver claro que hay algunos burladores que tratan de soslayar y menoscabar la palabra. La pregunta importante que estamos dando ahora y vamos a dar es la siguiente: ¿cómo yo estoy seguro de que la Biblia, la palabra de Dios, es segura, tiene certidumbre, es real, evidencialmente real? ¿Cómo sé yo esto? Porque hay mucha gente que se hacen preguntas y muchos toman las letras, el A, B, C, D, F, G, de lo que está escrito en las páginas. Cuando Jesucristo habló de su palabra, Jesucristo no habló del A, B, C, D, F, G de la Escritura. Él dijo: ni una jota
ni una tilde pasará de la ley hasta que todo acontezca. Cristo le está dando vigencia a la palabra. Le está diciendo que la palabra, Él lo dijo, mi palabra es espíritu y es vida. El espíritu da vida, la carne nada aprovecha, dice la palabra. Ahora bien, el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ahora bien, ¿cómo me libra? La sola escritura, su sola palabra. Mire bien, la evidencia de ella y lo que tenemos nosotros que ver en las escrituras es la evidencia real. ¿Cómo yo sé? No, lo que pasa es que se perdieron unos manuscritos y no es confiable cierto pasaje de la escritura. ¿Cómo sabes tú de estos pasajes? Se perdieron varios manuscritos, pero lo que se plantea es lo siguiente. Nosotros vemos dos formas de la escritura. Las escrituras, como escrito está, evidencialmente palabra que viene de lo alto, revelación especial de Dios, son las escrituras. Mire bien, un grupo religioso dice, creemos en la Biblia cuando está o si está correctamente traducida. Tú me estás hablando a mí de una Biblia externa, de una Biblia sin el aval del Espíritu Santo, de una Biblia que camina con la letra del mundo, con la letra de los intelectuales, con la letra de los filósofos, con la letra de los que argumentan, de los apologistas. Me está mostrando una Biblia así, pero la pregunta es, ¿qué hay más allá de lo que se ve escrito? Aquí dice, no hay que pensar más allá de lo que está escrito. Bien, pero la cosa no es el pensar, ver. ¿Qué ver más allá? Jesús le dijo a Nicodemo, Él no le dijo a Nicodemo, el que cree en la ley mosaica, nace de nuevo, ve el reino de Dios. No, Él no dijo eso. Él habló más allá, algo más profundo, algo más intenso, la condición espiritual de Él y el poder que tiene la palabra. La palabra es espíritu y es vida. Espíritu y vida, dos cosas esenciales. Óigase bien, Cristo dijo que Él es la vida, Él es el camino y Él es la verdad. Tres cosas que tienen las escrituras. Ahora bien, y nos dice aquí, porque la palabra de Dios, ¿qué palabra se refiere aquí? ¿Cuál es? ¿La letra muerta de la Biblia o la palabra que es espíritu y vida manipulada por el Espíritu Santo? Algunos se escandalizarán, algunos se quedarán asombrados. ¿Cómo es eso? Nadie nos ha dicho eso, pero esa es la realidad. Esa es la única realidad. La palabra manipulada por el Espíritu Santo, amados hermanos, es la palabra de Dios, la palabra de verdad, lo que está escrito en las escrituras sagradas, independientemente como esté traducida o como se quiera traducir. Acordémonos que la palabra de Dios es una sola. Una cosa es que yo haga un cambio de la palabra. El Espíritu no te somete a eso. Viene la palabra de vida, la palabra que salió de la boca de Dios. Ahora bien, dice aquí, viva y eficaz. ¿Por qué es viva y eficaz? Tu condición espiritual, mi condición espiritual. Necesitamos luz. Dios es luz. No hay tinieblas en Dios. Pero tú y yo estamos en tinieblas. Necesitamos la luz. ¿Dónde está esa luz? Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino.
¿Quién tiene esa luz? Luz resplandeció en nuestros corazones para iluminación del entendimiento. La ignorancia hace que el hombre hable estupideces. La ignorancia hace que el hombre hable irreverencia, como dicen los católicos, que el creer la sola escritura es herejía. Esa es ignorancia espiritual. Pero si en verdad ellos palparan el poder, el impacto, la dinámica, como lo hemos experimentado la iglesia del Señor, no estoy hablando de denominación, porque nos tildan como que salimos de la reforma. No, no. Lo que pasa es que no hay visión. Se perdió la visión. El pueblo no puede perder la visión. El pueblo tiene que entender que la iglesia es una sola. Es la misma iglesia que Cristo estableció hasta el día de hoy. Por eso cuando Pedro da la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre la base de la confesión de Pedro se funda la iglesia. No sobre Pedro, sobre Jesucristo mismo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Lo dice claramente. Cristo es la roca de salvación. Cristo es la roca de poder. Cristo nos reconcilia con Dios. Cristo nos da libertad. Cristo nos da sanidad. Cristo nos libra del coronavirus. Es Él. La inyección es Él. Cosa de hombre. Es cosa de la humanidad. El que quiere, inyéctese. Pero sí te garantizo que Cristo da seguridad por encima de cualquier plaga o peste. Él te da seguridad. No es que estamos creyendo en alguien que nos dijo que existió aquel humilde carpintero. No. Tenemos la evidencia real de la palabra acompañada con el poder del Espíritu Santo. Demostración de espíritu y poder. Pablo dijo que sus palabras no eran palabras persuasivas de humana sabiduría, sí, porque las hay. Con texto bíblico, con pasaje bíblico, sí las hay. Palabra de humana sabiduría, palabra persuasiva de humana sabiduría. Eso es lo que me refiero, la parte externa de lo que es la escritura y de lo que es aquello que están externo, que la recibieron externamente, que la entienden externamente, pero que en el corazón de ellos no ha sido sembrada por el Espíritu de Dios. Es de la consecuencia que se da. Ahora bien, más penetrante. ¿Cómo penetra? Aquí lo dice realmente. Ahora le hago la pregunta al pueblo de Dios. Ahí te habla que la palabra no es suficiente. Ahí te habla que necesitamos los dogmas católicos. Que ahí no habla que tengamos los dogmas protestantes, las tradiciones evangélicas y dogmas evangélicos que rigen la palabra. No es la palabra sola la que glorifica a Dios. No es la palabra sola que a través de ella Dios nos habla. No es la palabra la virtud de Dios. No es Dios llamando al pecador a través de su palabra. Dios no quiere auxiliares. Su palabra sola que sale de su boca. Su palabra que da vida. Su palabra que libera y transforma el alma y el corazón humano. Más penetrante que toda espada de dos filos. Al que no hiere, edifica. Cristo tiene en su boca la espada de dos filos, las escrituras. Nosotros los cristianos, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y traídos al Evangelio de Jesucristo, estamos seguros, muy seguros, que los católicos están bien errados, están alejados de Dios, están apartados de Dios, porque andan insultando al Espíritu Santo diciendo que es herejía la sola escritura, cuando es por ella que el Espíritu Santo nos llama, nos da a conocer a Dios, es a través de ella, y solo ella penetra lo profundo
del corazón. En una ocasión vino un ateo a nuestro culto. Era 31 de diciembre de aquel año. Se le invitó al ateo, el ateo quiso venir, porque muchas veces ellos van a los cultos cristianos para burlarse, no para entregarle su vida a Cristo. Si el predicador es un hombre lleno del Espíritu Santo y el predicador predica con la ciencia de Dios, su argumento es desbaratado. Aquí lo dice: derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero ¿cómo se derriba? Con la sola escritura. Estaba el ateo conjeturando. Él se decía en su corazón. Seguramente le dijeron al pastor que yo venía porque me estaba dando indirecta. Espérate. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién es el mundo? ¿O quiénes pertenecen al mundo? Toda persona que no ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Ese es el mundo. El mundo yace, entero yace bajo el poder del maligno. Ahora bien, Cristo vino a dar su vida por el mundo. Usted y yo pertenecíamos al mundo, ya no. Ahora bien, alcanza a partir alma y espíritu. Él se decía en su corazón: no, Dios no existe. Le vino la palabra. Alguien me dijo a mí que él era ateo. No. Ese día él dejó de ser ateo.